Jesús en el libro de Mateo. El rey sentándose en el monte y enseñando a las multitudes. Comenzamos ahora una siguiente etapa en el libro de Mateo y vamos a ver a Jesús, ¿verdad?, como el rey que comienza a ministrar a las multitudes. Dice Mateo capítulo 5, versículo 1, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Jesús sube a un monte, ¿verdad? Y desde ese monte comienza a enseñarle a sus discípulos, a sus alumnos. ¿Y qué les enseña? Les comienza a enseñar los principios del reino, los principios de su reino. Recordemos que todo lo que tiene que ver con su reino está impregnado de su carácter, misericordia y amor. Y vamos a ver los principios que gobiernan su reino. Es la misma figura de un rey que se sienta en su trono a reinar y establece los principios de su gobierno. Jesús usa el trono como el asiento, ¿verdad?, de un monte para establecer los principios que gobiernan el reino que Él viene a establecer, que es la manifestación del reino de los cielos. Dice en Mateo del 5, versículo 3 al 5, 12. Aquí usted va a necesitar su Biblia para corroborar que lo que estamos leyendo efectivamente es lo que él dice. De manera que usted necesitará su Biblia. Abramos la Biblia entonces en Mateo capítulo 5, versículo 3 al 12. Dice así. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados ustedes son cuando por mi causa, dijo Jesús, les vituperen, les persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Alégrense, gócense, porque el galardón de ustedes, es decir, la recompensa de ustedes, es grande en los cielos, porque de la misma manera persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Bueno, estos son los principios que gobiernan el reino de los cielos y nosotros nos vamos a dar cuenta que son todo lo contrario o los opuestos al reino del hombre. Por ejemplo, el primer principio es el principio de los pobres en espíritu. El Señor no está llamando acá a que la gente sea pobre materialmente, sino el llamado de atención es a ser humilde. Y la humildad se define como una persona que teniendo entendimiento siempre está preguntando. Es como una persona que está absolutamente dependiendo, en este caso del Señor, para tomar decisiones en su vida. Él es un pobre en espíritu. No se deja llevar por los consejos de su propio corazón, sino que depende absolutamente de la palabra del rey
para tomar decisiones. Segundo, los que lloran. Y pareciera ser que en el mundo los que lloran son gente débil, pero acá los que lloran son aquellos que tienen la fortaleza, el poder. ¿Y por qué lloran? Ese es quizás el punto importante. Ellos lloran para que el reino de los cielos sea establecido. Ellos lloran para que la justicia sea establecida. Ellos lloran para que las almas sean alcanzadas. Ellos lloran por causa de la justicia. Y es de justicia que los enfermos sean sanados, es de justicia que los que están encarcelados sean liberados, es de justicia, ¿verdad?, que los pobres, los menesterosos, reciban la abundancia del Señor. Y es de justicia que el torturador y el perseguidor sea torturado y perseguido. Por eso la palabra dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Cuándo recibirán consolación? Cuando el reino es establecido. ¿Y cuándo el reino es establecido? Cuando el Rey Jesucristo, amén, el Rey Jesús haya definitivamente vencido al enemigo. Y ese enemigo se llama Satanás y Diablo. Y ese enemigo, la buena noticia es que ya fue vencido en la cruz, ya fue expuesto, ya fue completamente destruido. Y es más, el Señor Jesús le quitó sus armas y lo avergonzó públicamente. De manera que la consolación está presente para todos los que lloran. Tercero, los mansos. Manso es una persona pasiva, una persona que no responde a la violencia con violencia, sino que espera en la justicia de Dios. Un manso no es una persona que se impone por la fuerza de su carácter. Manso no es aquella persona que impone su liderazgo con la fuerza y como un autócrata decide que todos se le sujeten. Un manso es aquella persona que espera en la justicia de Dios, en la autoridad de Dios, en la acción de Dios respecto de lo que Él le está pidiendo. No se impone, sino que espera, ¿verdad?, en que Dios saque a luz la verdad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Quiénes son estas personas que tienen hambre y sed de justicia? Que es un carácter de los hijos del reino. Son aquellas personas que tienen hambre de Dios y hambre que el reino de Dios se manifieste y establezca. Ya, como decía anteriormente, es de justicia entonces que sí, el Señor Jesús pagó el precio de las enfermedades, entonces es de justicia que aquellos que están azotados por el cáncer, por diversas enfermedades a la columna, al cerebro, enfermedades psiquiátricas, es de justicia que ellos sean absolutamente saciados de la sanidad y de la misericordia del Señor. Entonces, nosotros tenemos hambre. Tenemos que tener hambre, en primer lugar, de Dios, pero de ver, ¿no es cierto?, la obra de Dios consumada en la cruz, establecida en nuestro entorno, en nuestras ciudades, en nuestros amigos, en las personas que nos rodean. Vamos al siguiente punto. Quinto, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzan misericordia. ¿Quién es un misericordioso? Un misericordioso es una persona que dispensa perdón, dispensa gracia. Pudo haber sido ofendido y tiene todo el derecho de pedir que se ejecute sentencia sobre el ofensor o sobre aquella persona que lo ofendió, pero él decide perdonar. Él decide colocarse en el lugar del otro y perdonar. Cuando nosotros somos misericordiosos, entonces dice la palabra de Dios que la misericordia nos va a perseguir y nos va a alcanzar. Sexto, bienaventurados los de limpio corazón. ¿Quién es una persona que tiene un corazón
limpio. Es una persona que se abre a la presencia del Espíritu Santo y se abre a la presencia de Dios para ser limpiado. Porque note usted, nosotros no nacemos con un corazón limpio, más sin embargo, cuando renacimos y somos recreados por el Espíritu Santo, nuestro corazón es limpiado. Y mantener un corazón limpio con motivos puros, no con motivos egoístas, no con motivos centrados en nosotros mismos, sino un corazón limpio es un corazón que tiene por objeto el gozo y la alegría de Dios. Un corazón limpio es un corazón que se mueve no por el aplauso del hombre, no para ser visto y reconocido del hombre, sino un corazón limpio es aquel que tiene por alegría agradar a Dios. Ese es un corazón limpio, uno que se dejó lavar por la sangre de Cristo y decide mantener puros sus motivos. Los motivos son aquellos motores que impulsan al hombre y a la mujer a una acción y se hallan profundamente arraigados en nuestro espíritu. Y nosotros debemos tomar la decisión de revisar nuestros motivos y mantenerlos limpios, limpios de el egoísmo, limpios de la gloria humana. Vamos al siguiente punto. Bienaventurados los que padecen, anteriormente dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los pacificadores son aquellos que predican la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que trae paz, es la que trae libertad, es la que trae un encuentro entre el Padre y el Hijo y el Padre. Los pacificadores son los que establecen la palabra de Dios. Dice la Escritura, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de justicia. ¿Quiénes padecen persecución? Los discípulos padecieron persecución cuando predicaron las palabras de justicia del reino de Dios en Jerusalén. Los apresaron, los violentaron, los maltrataron, los golpearon, algunos de ellos los mataron, los persiguieron, pero la palabra que salía de sus bocas era la verdad, era la justicia. Jesús no solamente era el hijo del carpintero, sino que era el Mesías de Israel, el Salvador del mundo. Y cuando ellos anunciaron esta palabra, por causa de esa verdad, fueron perseguidos. Pero la Escritura dice que los que padecen persecución por causa de justicia, de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, dice, sois cuando por mi causa, dijo Jesús, no por causa del pecado, no por causa de hacer mal las cosas, no por causa del engaño, por mi causa, es decir, por hablar de mí y por establecer mi reino, te vituperen, te persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo, alégrense y gócense, porque el galardón de ustedes, la recompensa de ustedes es grande grande en los cielos, pero también aquí en la tierra, ¿verdad? Porque nosotros vamos a cosechar lo que sembramos. Si bien es cierto, la expresión máxima de la recompensa se dará en la presencia de Dios, nosotros también en esta tierra podemos disfrutar lo que sembramos. Sembramos paz, vamos a cosechar paz. Si sembramos amor, vamos a cosechar amor. Si sembramos bendición para nuestro prójimo que nos maltrata, vamos a cosechar la bendición viniendo de todos lados hacia nuestra vida. Entonces, estos son los principios del Rey. Recordemos que el libro de Mateo nos muestra a Jesús como el Rey, estableciendo su reino entre los hombres. Y la primera palabra que predicó el Rey es arrepiéntanse. Es un techuvá, es decir, un volver a la palabra de Dios.
Arrepiéntanse, no solamente cambien la mente, sino que vuélvanse a la palabra de Dios y vuélvanse a Dios. Eso es lo que él dijo. Lo primero que él dijo. Y lo segundo que él dijo también, dijo que llamó a sus discípulos, mirándolos fijamente, colocó la atención en unos pescadores que después dijeron de ellos que eran del vulgo y sin letras. Mas, sin embargo, estos hombres eligió Jesús para depositar, ¿verdad?, la gloria del reino en sus vidas. Lo escogió como discípulos. Y le enseñó, decíamos en el audio pasado, la praxis del reino, no solamente la teoría, sino que les enseñó, ¿verdad?, haciendo él las obras del reino para que luego ellos las hicieran. Así trabajó el Señor y ahora establece en este capítulo 5 los principios que gobiernan el reino. Ahora, usted me está escuchando hablar bastante del reino y normalmente, ¿no es cierto?, generalmente cuando se predica estos pasajes se habla de la iglesia. Yo quiero decirle que el reino es mucho más amplio que la iglesia. La iglesia se encuentra dentro del reino, pero el reino es mucho más amplio. Nos habla de un reino, nos habla de poder, de autoridad, de herencia, de misterios. Todo esto es el reino de los cielos que vino en la persona de Jesús y fue establecido en Israel y en los discípulos específicamente. Y más adelante nosotros vamos a ver cómo este reino explota, pero también es rechazado por mucha gente. ¿Ya? Me gustaría terminar esta porción orando con usted. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús por cada amigo y amiga, hermano que está escuchando estos audios. Y te pido, Señor, que nuestro entendimiento, el de ellos y el mío, sean alumbrados por tu amor, Señor. Que se ensanche nuestra comprensión al leer estas palabras, quizás una y otra vez, para que entendamos, Señor, los principios que deben gobernar nuestra vida, que son todo lo contrario al principio o los principios con los cuales los hombres establecen, Señor, sus imperios, por la fuerza, por la violencia, por el egoísmo. Pero tu reino se establece bajo el principio del amor, de la humildad, de la piedad, de la mansedumbre, del hambre por verte a ti gobernando todas las cosas. Yo te doy gracias, Padre, y que cada uno de estos principios del reino se establezcan en nuestros corazones, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.